Muchísimas bendiciones. Qué alegría una vez más compartir la palabra de Dios contigo y con tu familia. Realmente la palabra de Dios es luz para nuestro camino. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Así como necesitas electricidad en tu casa para que las lámparas se enciendan, así necesitamos enchufarnos en la presencia de Dios por medio de la oración, por medio de la palabra, para que nuestra vida refleje el amor de Dios en nuestras acciones. Porque una luz, no importando cuánto cuesta, si no está conectado a la electricidad, no tiene luz, no refleja. Nosotros somos el resplandor de la gloria de Dios cuando nosotros estamos conectados con Él por medio de la fe, por medio de la oración, por medio de la comunión en la palabra de Dios y por medio de la acción que viene como resultado de nuestra fe en el Señor. Somos llamados a alumbrar en tiempos de oscuridad. Y yo creo que cuanto más hoy día. Si nosotros pensamos, mucha gente se queja y dice, el mundo está tan oscuro a causa de la maldad. Yo digo, no, el mundo no está oscuro a causa de la maldad. La maldad siempre estuvo ahí. Los únicos que son llamados a hacer luz somos los hijos de Dios. Si el mundo está tan oscuro, es por la ausencia o por la falta de luz de los hijos de Dios. Así que eso es nuestra responsabilidad. Vamos a orar para leer la palabra del Señor. Querido Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, y yo te pido que tú hables a nuestro corazón y que podamos comprender tu palabra y que esta palabra realmente traiga vida a nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos enseñes y que realmente podamos entender lo que verdaderamente necesitamos. Señor, ministranos, llévanos a una profunda relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo en Mateo 5:14, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en el cielo. Qué tremenda palabra que Jesús está diciendo. Él dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. O sea, el llamado que tenemos de parte del Señor Jesucristo es alumbrar. Y yo creo que nunca hubo tanta necesidad de luz en la tierra como ahora. Hay tanta oscuridad, hay tanta preocupación, hay tanto dolor, hay tanto temor, hay tantas noticias y tantas noticias que aterrorizan, que como hijos de Dios necesitamos levantarnos y ser luz, ser guías, porque el que tiene una luz tiene una guía para el camino. El salmista dijo, lámpara a los pies me es tu palabra. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ahí tenemos
lo que tenemos que hacer, seguir a Jesús. Jesús es la luz. Por medio de la comunión con Jesús, ahora tenemos dos fuentes de luz, la palabra y Jesús. Jesús es la palabra también. Entonces, cuando nosotros seguimos a Jesús, cuando nosotros vivimos conectados con Jesús, cuando nuestra vida está enchufada en Cristo Jesús, por medio de la oración, por medio de la palabra y por medio de una vida de obediencia, entonces nosotros fluimos en la luz. Somos luz y otros lo ven. Y dice, no se esconde esa luz, sino se pone en la altura para que la gente la vean y sean guiadas. Nosotros no nos ponemos en la altura para que la gente nos admire, sino para que la gente, a través de nuestro testimonio, llegue a la verdadera luz, que es Jesús. La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. O sea, muchas personas, la única Biblia que leen es mi testimonio y tu testimonio. En nuestro trabajo, quizás todos los días nos cruzamos con personas que no leen la Biblia, que no oran, pero que nos observan, que leen nuestra vida. Y si ellos tienen problemas y ven en nuestra vida como una luz, como irradiar confianza, con esa fe sobrenatural en un Dios sobrenatural que todo lo puede, que ven en nosotros fluir la palabra de Dios y que donde con toda sinceridad le vamos a decir, Dios te va a ayudar, donde vamos a orar por Él y Él se va a dar cuenta que realmente en nosotros hay luz, hay presencia de Dios y por medio de nuestro testimonio ellos reciben fe. Entonces somos esa luz de Cristo y yo creo que eso es tan importante. Muchas veces los cristianos hoy día, en los lugares más oscuros, apagan su propia luz para no llamar la atención. No es en la iglesia donde tú y yo tenemos que alumbrar. Es en los lugares más oscuros. Es en nuestro día a día donde somos llamados a hacer luz, a alumbrar, a que la gente sea impactada y la gente busque la presencia de Dios, que la gente por nuestra forma de vivir vea que la solución está en el Señor, que la solución se llama Jesucristo y que las armas de la palabra de Dios y la oración funcionan. Si las personas lo ven por nuestra propia vida, también lo van a querer seguir. Porque es muy fácil, ahora en tiempo de pandemia, cuando alguien encuentra un remedio y dice, este remedio es preventivo, tómalo, todo el mundo empieza a tomarlo. Aunque no es seguro. Pero si nosotros con nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra comunión con Dios, nuestro caminar en la palabra de Dios, nuestra obediencia al Señor, le estamos mostrando al mundo que seguir a Cristo funciona, que el Señor es un Dios que todo lo puede y nos levanta y nos anima y nos resuelve las situaciones imposibles. Entonces la gente va a empezar a seguirnos. La gente va a empezar a seguir a Jesús. A eso somos llamados, a irradiar la presencia de Dios. Hay un ejemplo muy poderoso en Éxodo 34. Moisés había caminado por sus propios caminos. Había fracasado y él aprendió algo, que no era en su fuerza, sino era obedeciendo a Dios. Era por la comunión con el Señor y obedeciendo su palabra. O sea, él aprendió a caminar a la luz de la palabra de Dios. Y cuando él empezó a caminar a la luz de la palabra de Dios, todo lo que él hacía prosperaba. Todo lo que él hacía
era bendecido y Dios respaldaba porque él hacía solamente lo que Dios le mandaba hacer. O sea, la obediencia. Entonces los israelitas veían el tremendo respaldo que Moisés tenía de Dios. Y ellos empezaron a obedecerlo, a seguirlo en todo. Moisés era el hombre más ocupado, pero él nunca descuidó su comunión con Dios. Tal es así que dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo este tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. O sea, algo había pasado en Moisés. Él estaba 40 días, 40 noches tan cerca de Dios que hasta superó las leyes naturales. Una persona naturalmente no puede sobrevivir, imposible sobrevivir sin agua 40 días. Pero Moisés sobrevivió sin agua 40 días y 40 noches. Porque estuvo en un nivel de presencia de Dios donde ya no lo necesitó. Es tremendo este ejemplo. Y yo pienso que nosotros necesitamos, yo no digo que no tomemos agua, necesitamos buscar en oración a Dios. Necesitamos conectarnos con Dios, hablar con Dios, hacer amistad con Dios. Buscar su presencia, su rostro cada madrugada. Leer su palabra, sacar todas las cosas de nuestra vida que nos impiden realmente buscar el rostro de Dios. Él estaba ahí. Imagínese 40 días y 40 noches orando, hablando con Dios. Dios le daba instrucciones, Dios le explicaba esto. 40 días y 40 noches hablando con Dios. Solamente ocupado de la presencia de Dios. Y él se empapó tanto de la presencia de Dios. Cuando él baja del monte, los israelitas se asustan. Porque su rostro irradia, brilla su cara, a causa de la gloria de Dios que había sobre su vida. Cuando hay personas que realmente se encierran con Dios, que buscan su rostro, que caminan en obediencia, que realmente están enchufados en el Señor, que realmente viven una vida en amistad, en obediencia a Dios. Cuando ellos salen de su cuarto de oración y van al día a día, la gente siente la presencia de Dios, siente el resplandor de la gloria de Dios. La gente percibe que hay algo que es diferente. La gente percibe la paz que hay sobre esa persona. La gente dice, hay algo sobre ti, no sé, pero yo quiero lo que tú tienes, porque es maravilloso. Y así irradiaba Moisés de la presencia gloriosa de nuestro Señor. Yo muchas veces pensé en los dibujos que se hacen sobre los discípulos. Algunos le ponen luces encima de la cabeza. Y yo me pregunto en qué se inspiraron los dibujantes. Y yo pienso que se inspiraron en ciertas realidades. No creo que hayan tenido ahí un redondito de luz. No, yo pienso que los discípulos, tan llenos de la presencia de Dios y llenos del Espíritu Santo, irradiaban luz. ¿Y cómo se irradia luz?
yo creo que una de las primeras marcas es un amor sobrenatural. El amor que tenía Jesús, la compasión que tenía Jesús, la humildad que tenía Jesús, realmente todo lo que tenía Jesús, porque Jesús es luz. Y si Jesús llena completamente nuestra vida, lo que irradia de nosotros es su presencia, su amor por los perdidos, su amor también por aquellos que son rechazados, su amor por los endemoniados, su amor por los pobres, por los ricos, su compasión por los enfermos, por los desamparados, por las viudas. Eso es luz. No es que vamos a ir con una linterna a alumbrar y decir que somos cristianos. No vamos a decir que somos cristianos. Vamos a permitir que la vida de Cristo viva en nosotros y refleje su presencia hacia otras personas. Los primeros cristianos nunca dijeron que eran cristianos. ¿Quién dijo que eran cristianos? Los incrédulos lo decían. Porque decían estos, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de amar, por los milagros que ocurren, se parecen mucho a Cristo. Que realmente, o sea, ellos tenían el reflejo de Cristo Jesús. Que esto sea nuestra vida. Que realmente tengamos una comunión tan íntima con Dios, que todo el pecado desaparezca de nuestra vida y que haya una luz pura de su presencia llenando nuestro ser, para que la vida de Cristo se refleje en el día a día donde vayamos en nuestras vidas. Jesús nos llamó a ser luz del mundo. Jesús nos llamó a alumbrar. Jesús nos mandó a alumbrar con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. El primer lugar donde tú y yo tenemos que alumbrar es en nuestra casa, en nuestro hogar. Y después saliendo donde vayamos. El consejo que yo les doy, el alumbrar no viene sin la presencia de Dios. Para que nuestra vida refleje la gloria de Dios, nosotros nos tenemos que llenar de su presencia. Nosotros tenemos que buscar su rostro, así como Moisés lo hacía. Entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y entrar en comunión con Él en oración. Llenarnos de su palabra, llenarnos de fe por medio de la palabra y levantarnos de ahí y obedecerlo, caminar en obediencia, y el reflejo de la gloria de Dios se va a reflejar en nuestra vida. Oremos. Querido Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú nos ayudes a verdaderamente buscarte, verdaderamente encerrarnos contigo y orar hasta que tu gloria llene nuestra vida. Que realmente podamos que tu palabra sea nuestro estilo de vida. Llénanos de fe, llénanos de tu palabra, y Jesucristo, yo te pido, llénanos completamente. Que todos nuestros reflejos, todo nuestro accionar, todo nuestro hablar, nuestra forma de tratar al prójimo, seas tú. Que nuestra forma de saludar, de nuestra forma de ayudar, seas tú, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús, y que tú nos llenes de autoridad para hacer las mismas cosas que tú hacías. Señor, este mundo está lleno de oscuridad. Yo te pido que verdaderamente tú nos llenes de tu presencia para alumbrar al mundo. Que tú nos llenes de tu presencia para traer esperanza a los que no tienen, para traer luz a los que están perdidos en la oscuridad. Señor, que por nuestra vida, por nuestra manera de hablar, por nuestra manera de ser,
otros conozcan a Jesús y crean en su nombre. Que las personas sean sanadas, restauradas, perdonadas, y que haya muchas personas que puedan venir a tu luz. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que un desafío muy grande, llenarnos de la presencia de Dios para alumbrar, caminando en obediencia a su palabra. Y las otras personas van a decir, ¿cómo cambiaste? ¿Qué te pasó? Eres tan lleno de compasión, de amor, de un amor puro, tan lleno de la verdad. Yo quiero lo que tú tienes. Yo necesito lo que tú tienes. Realmente es un desafío. Nadie va a ser tentado a buscar a Dios, pero si nosotros tomamos la decisión, Dios nos va a respaldar. Así que Dios te bendiga en gran manera. Y quiero animarte, si esta palabra te bendijo, compártela con otras personas. También quiero aprovechar el momento para explicarle que también ya pudimos abrir la iglesia y las personas que quieren participar en los cultos los domingos a la tarde, que puedan inscribirse para poder participar. Que el Señor les bendiga en gran manera.